Buenas tardes. Antes que nada les pido disculpas por los inconvenientes que han sucedido. Y para comenzar, en esta presentación vamos a exponer acerca del drama histórico de la ecología, su conceptualización y el concepto de ecología. Soy la tutora Andrea Patricia Arazo Espinosa del grupo 4 de la materia de sociales. Para comenzar, vamos a decir que el medio ambiente es un conjunto de elementos abióticos, es decir, aquellos elementos que no tienen vida, como son la energía solar, el suelo, el agua, el aire. Y los elementos bióticos, que son los que tienen vida, como bien dice en la presentación, son organismos vivos que integran la delgada capa de la Tierra, llamada biosfera. Bios, vida, ¿verdad? Sustento y hogar de los seres vivos. Normalmente nosotros confundimos los conceptos de ecología y medio ambiente, pero ecología y medio ambiente no son lo mismo, ya que medio ambiente es el conjunto que ya les había mencionado de elementos abióticos y bióticos, que vienen a causar efectos sobre los seres vivos. Como aquel conjunto de especies que están relacionadas biológicamente con el medio ambiente. El biólogo introdujo por primera vez el concepto y a partir de ello comienza a estudiarse la relación entre los ecosistemas, sus elementos, las relaciones que tienen con los elementos bióticos y abióticos, los seres vivos sobre todo. No vamos a hablar acerca de un drama histórico de la ecología, de lo que ha sucedido en la India, sino especialmente lo que ha sucedido acá en América, principalmente en Centroamérica. Y cuando hablamos de drama histórico, nos estamos refiriendo a que el ecosistema, el ambiente, ha tenido un gran trayecto, ha sufrido cambios y en pocas palabras es un drama y por eso les dicen es un drama histórico la ecología. Y es con la llegada de los españoles cuando vinieron a la conquista y descubrieron por primera vez que la tierra estaba llena de flora, de fauna. Habían bosques, ríos, lagos, tanto agua superficial como subterránea. Siempre era excelente calidad. Comenzaron las rudimentarias y primitivas prácticas del cultivo, porque como bien saben, la conquista vino a implementar su sistema económico, su sistema agrario y demás. Y entre ellas vinieron a implementar cultivo que aplicaban a reducidas áreas, manteniendo la fertilidad natural para vivir en armonía con el medio ambiente. Sin embargo, cuando los españoles llegaron, en nombre de la corona real, deterioraron esa agricultura. Estos, bueno, más adelante. Hubo una agricultura migratoria o itinerante de rotación prolongada de cultivos con la que los nativos protegían el suelo. Ya no, bueno, en la Biblia también se cuentan pasajes históricos en donde menciona que se iba a cultivar cada 6 años, pero al séptimo año se iba a descansar. Entonces también se mira acá que dicha práctica los nativos de América lo realizaban, pero cuando vinieron los españoles comenzaron a hacer ruinas con ello. Los extranjeros modificaron la forma de cultivar al introducir ganado para el arado, practicar el pastoreo, provocando que el pataleo compactara los suelos que empezaron a erosionarse.
Es decir, los animales que comenzaron a utilizar para poder tener un mayor beneficio con el cultivo, comenzaron a destruir porque compactaron el suelo, lo comenzaron a hacer más duro, más difícil para, para realizar un buen cultivo y poder tener una buena vida biológica. Luego hubo una esclavización porque sometieron a los nativos a trabajos forzados como la tala de bosques y pastoreo. Aquella abundancia de fauna y de flora dejó de ser y la población disminuyó por el maltrato. Los mayas practicaban la tala de bosques, la sobreexplotación de tierras agrícolas, además de la quema de la vegetación para ampliar sus tierras cultivables, disminuyendo así su fertilidad. Como ya les había mencionado, comenzaron a hacer diestra y siniestra el cultivo y ya no había aquella práctica saludable para el suelo. En el transcurso del tiempo hasta el siglo XX, la naturaleza fue perdiendo irreversiblemente su riqueza ambiental en tierras cultivables, minerales, plantas medicinales, rica fauna y otros recursos por causa de la sobreexplotación y crecientes asentamientos humanos. Cuando las tierras comenzaron a ser una manera productiva exageradamente, explotaron, pero comenzaron a disminuir aquellas plantas, aquellas fuentes que realmente eran importantes. Además de que comenzaron a asentarse, los españoles comenzaron sí, talaron bosques, talaron fauna, talaron flora, pero luego vienen y comienzan a crear sus propios sus propios no edificios, sus propias ciudades. Luego de la riqueza del medio natural y la riqueza cultural de las comunidades locales indígenas y posteriormente de comunidades urbanas, fueron perdiendo el equilibrio ecológico, ya por exterminio, esclavitud o explotación, o por migración forzada al agotarse sus fuentes naturales de reserva para la sobrevivencia. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al primer punto del drama ecológico que ha sufrido América? Bueno, continuando. Tenemos la conceptualización. Normalmente, uno va a entender que la ecología es la ciencia que estudia la estructura, función, estabilidad, la perturbación y productividad de los sistemas habitados por comunidades biológicas, tanto naturales como artificiales. Es decir, es la interacción entre componentes de los ecosistemas y los ecosistemas entre sí. La rama de la biología es la ecología. Biología significa la ciencia de la vida. Bios, que viene del griego, y logos también, en pocas palabras nos dicen que es el estudio que se dedica a los seres vivos y todo lo que con ellos se relaciona. Y como dentro de la ecología tenemos otros conceptos como el ecosistema, podemos entender aquel ambiente en donde se encuentra tanto seres abióticos como seres bióticos. Puede ser tanto la sabana como un bosque o un desierto y siguen siendo ecosistemas. Los ecosistemas tienen dos componentes: uno vivo, compuesto por comunidades de organismos que coexisten en un medio ambiente común, y otro no vivo, compuesto por suelos, rocas, clima que caracteriza el lugar donde se encuentra la comunidad y todo lo que rodea a un organismo, incluyendo los demás organismos. El ecosistema es la interrelación de seres vivos, organismos, con su ambiente exterior, su entorno o componentes del ambiente físico entre sí. Es como les había dicho. El ecosistema es donde están todos los elementos de la naturaleza, tanto aquellos que tienen vida como aquellos que no tienen vida.
Un ecosistema puede ser un pantano o las profundidades del mar. Aparte de eso, tenemos que en la sociedad también se utiliza el concepto de economía política. Esto es una ciencia que trata del desarrollo de las relaciones sociales de producción. Pero si lo venimos a introducir con lo que estamos estudiando, que es la ecología, vamos a entender que es aquellos planes, aquellas relaciones, aquel plan que viene a mantener en orden tanto la ecología urbana como la ecología rural. Y es por ello que estos son conceptos importantes dentro de la materia de ecología. Porque si el Estado no tiene un buen control de lo que sucede urbanamente como ruralmente, puede haber una mayor explotación, como se pudo ver con el parque que estaba cerca del Hospital Rosales. Talaron tantos árboles, pero como hay una política, lo realizan de tal manera. Luego tenemos que la ecología, como les había mencionado, tiene ciertos factores. La ecología tiene elementos abióticos y bióticos. Los bióticos son seres vivos, plantas, animales, humanos, y es una relación que tienen esos elementos con el medio ambiente. La ecología es la rama de la biología que estudia la relación de los seres vivos con el medio que habitan y cómo influye este en su distribución. Abundancia, biodiversidad, comportamiento, las interacciones entre diferentes especies y las modificaciones que pueden ocasionar en el medio. Su nivel de estudio es a nivel de poblaciones, comunidades, ecosistemas y la biosfera en general, todo lo que compone el planeta Tierra. Por tanto, podemos decir que la ecología estudia la relación de los seres vivos con el medio físico en el que habitan y las propias interacciones entre las diversas especies. Dentro del medio que habita una especie se distinguen los factores abióticos o físicos, como pueden ser la humedad, temperatura, la luz solar, los factores biológicos, que son la relación con otras especies que habitan el mismo medio, como los seres vivos. La ecología se está revelando como una ciencia fundamental para intentar predecir los cambios que se están dando en los ecosistemas como respuestas a las alteraciones humanas. Es por eso que, como anteriormente les mencionaba, la política siempre está incluida, porque no solamente hablamos de naturaleza en sí, sino que también del manejo humano, el control de este. Y por tanto, conocer qué estudia la ecología y qué es muy importante para divulgar la importancia de esta ciencia y de sus conclusiones. ¿Alguna pregunta? ¿No tienen preguntas? Bueno, coordinador. Sí, tutora.